para ver de qué estábamos hablando la última vez que nos encontramos aquí. Y fue que estábamos hablando de la gloria de la cruz. Todavía estamos allí en el capítulo 17 de Juan. Que no les sorprenda que hemos hecho 3 o 4 clases con respecto a este capítulo, porque se han escrito libros enteros sobre esta oración maravillosa, esa oración sacerdotal maravillosa que Cristo hizo antes de morir por sus discípulos y por los que seríamos sus discípulos. Hay tal riqueza en esto que no hay manera de poder hacerlo rápido, porque lo único que nosotros queremos es conocer a Cristo. Entonces, para conocer a Cristo tenemos que destinar nuestras vidas a encontrar todos los detalles que podamos para identificar lo más claramente posible lo que es Dios. Si usted quiere conocer a Cristo en la Escritura, no tiene que tener mucho apuro, porque Cristo está desde la primera hoja de la Biblia hasta la última. Él es el corazón de todo. Y necesitamos conocerlo a Él. ¿Está bien? Acá escribí yo, recordad desde aquí. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Alguien que me pueda leer con voz de bien macho, así, pero macho, o sea, macho mexicano, no sé si me explico. 17. Del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? Para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien. Espera que yo voy a... Además, la cruz fue la gloria de Jesús porque fue la culminación de su obra. He llevado a cabo el trabajo, dice otra versión, dice Jesús al Padre, que tú me encomendaste. Para él, el haberse detenido antes de la cruz habría dejado un problema grave entre nuestras manos. ¿A qué me refiero? A veces no pensamos en este tipo de cosas porque solamente pensamos en la obra terminada. Cristo murió en la cruz por nosotros, pero no solamente eso. Resucitó al tercer día, no solamente eso, fue ascendido al cielo, está sentado a la diestra del Padre y Él tiene toda la autoridad hoy. Ha sido coronado y glorificado allí en la ascensión y Él tiene toda la autoridad existente en el cielo, en la tierra y lo que y debajo de la tierra. Es Cristo quien gobierna hoy. Amén. Tibio pero sale. He llevado a cabo el trabajo, dice Jesús al Padre, que tú me encargaste. Para Él el haber tenido antes, si se hubiese detenido antes de la cruz, ¿por qué nos hubiese dejado en nuestras manos? Habría dejado su labor sin terminar. Porque esto es importante. Porque vamos a ver ahora un poco el costo de lo que significó que Jesús no se detuviera antes de la cruz. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado deteniéndonos en este plan que Dios nos ha trazado para alcanzar una meta? Cristo sabía lo que tenía encima, tenía los pecados de toda la humanidad. Él estaba muriendo de angustia la noche del jueves. Sin embargo, Él no se detuvo en la cruz. Pero pensemos un minuto qué hubiera pasado si Cristo se detenía. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dejaba la labor sin terminar? ¿Por qué? Porque había venido a este mundo para enseñarle a la humanidad el amor de Dios.
no solo con palabras, sino con toda su vida, estaba a punto de entregarla. Él dice, recién en lo que acaba de leer, Diego, dice, la obra que tú me dices, yo la he terminado. Esto nos deja claramente entrever, como ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que no, la obra que le mandaron a Cristo no era morir en la cruz, porque dice, la obra que le dice, ya la terminé, y Él está vivo hablando. No era la cruz el culmine de su obra. Era, dice, la vida eterna es que ellos te conozcan a ti, Padre, glorioso Dios, y a mí que tú me enviaste. Esa es la vida eterna. O sea que si usted entiende que Cristo vino por mandato de Dios y que Jesús es el enviado del Padre, usted tiene vida eterna. No importa cómo nos portamos, no importa lo que hemos fallado, no importa lo que fallaremos, porque estamos en un proceso de transformación que no se detendrá hasta el día que nos muramos. Así nomás. ¿Licencia para matar? No. ¿Licencia para pecar? Tampoco. O sea, pero sí estamos en este proceso. Mañana tropezarás, si no te tiene que tropezar en el alma, porque el precio de ese pecado, Cristo ya lo pagó. Lo hemos aprendido y fue un golpe duro de entender. Cristo no murió por todo el mundo, Cristo murió por su iglesia. Otra controversia, abro paréntesis, que en algún momento se nos va a presentar en el estudio es que Dios odia al pecador. ¿Cómo? No, Dios ama al pecador, mentira del diablo, hermano. Dios odia al pecador. Tranquilo. No me voy a ir de poco. Lea Juan 3:16 y se va a dar cuenta. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Lean su Biblia, está en varios lugares. Ya lo vamos a tocar en algún minuto. Ni una vez nada, ni me desconfíen, no importa. ¿Por qué había de venir? Él había venido a resaltar en la humanidad el amor de Dios. No solo con palabras, sino con toda su vida, y estaba por entregarla. Al detenerse ante la cruz habría dado a entender que el amor de Dios había llegado hasta ahí y se terminaba su plan. Llegando a la cruz, Jesús mostró que no hay nada que el amor de Dios no esté dispuesto a asumir por la humanidad, que no tiene límite su amor, literalmente no tiene límite. Que haya terminado la tarea sabiendo lo que le esperaba y sabiendo lo que tenía encima, y que no se haya detenido delante de la cruz, sino que haya llegado hasta ella, haya subido allí, haya muerto en esa cruz, habla de que el amor de Dios para nosotros no tiene límite. A mí me ha provocado una... Yo no sé cómo usted vive, sus pensamientos viajan a personas como nosotros, que le hemos dedicado toda la vida. Yo llevo 54 años leyendo y estudiando las Escrituras. 54 años. Muchos de ustedes creerán que... No voy a decir que mi esposa dice, ay, ¿qué tanto te va a costar la prédica que vos tenés todo hecho? ¿No dijiste que estaba la prédica terminada? Y yo le digo a mi esposa lo que siempre le decía a mi mamá en Chile. Para esto, nunca alcanza la preparación. Si usted se va a convertir en vocero de Dios, nunca alcanzará el tiempo que le dedique a preparar esto. Porque usted está siendo el vocero de Dios para con su pueblo. Entonces no puede llegar acá y mandar cualquier verdura y ya. Porque toda palabra salida de nuestra boca será tomada en cuenta. Pero por eso diga amén, no hay problema, ese amén se lo van a contar igual, tranquilo. Detenerse ante la cruz había dado a entender entonces que el amor de Dios llegaba hasta ahí, pero él llegó hasta la cruz y nos muestra que el amor de Dios es incondicional. Y decía que a mí ha alimentado mi alma
saber, yo se lo enseñé aquí y se lo prediqué también, que el Padre Celestial lo ha amado a usted, lo ha amado a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Escúchame bien, por favor, saque ese bloque de hielo por un minuto nomás, después lo pone ahí. Te ha amado Dios con la misma intensidad, con la misma profundidad, con la misma entereza, con la misma pasión que Él ama a su Hijo Jesucristo, te ama a ti. Amén. Ni más ni menos, no nos ama menos a nosotros. Dice que con amor eterno nos ha amado. O sea, cuando pensó en ti allá en la eternidad pasada, desde ese minuto te está amando. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad futura. Con la misma intensidad que ama a Cristo, nos ama a nosotros. Y su amor para con nosotros es ilimitado, es incondicional. Puede haber en nosotros algo que Dios haga para que nosotros digamos, vale la pena separarse de Él. ¿Quién le ha amado a usted con amor eterno sino Dios? ¿Verdad? ¿Está conmigo? Amén. No olvide eso. Dios te ha amado desde el primer momento en que en la mente de Dios se puso tu persona. Desde ese minuto más Él esperaba ansiosamente, que llegara el momento en que tú nacieras en este mundo, te hicieras visible. Sofonías 3:17, Él canta y se regocija por ti. Amén. ¿Qué es ese tipo de amor que Él tiene para nosotros? Incondicional, interminable, eterno, simplemente eterno. Dios te ama de la manera profunda que Él ama a su Hijo, de la misma manera te ama a ti. No lo olvides nunca. Con amor eterno y profundo nos ha amado. Al detenerse antes de la cruz había dado a entender que el amor de Dios llegaba hasta allí y no alcanzaba al final. Llegando a la cruz, Jesús mostró que no hay nada que el amor de Dios no esté dispuesto a asumir por la humanidad, que no tiene límite su amor para nosotros literalmente. No tiene límite el amor de Dios para ti, no tiene límite. Y en ningún momento habla de conductas, en ningún momento habla de obras, en ningún momento habla de nada de tu comportamiento. Simplemente si tú tienes en claro el proceso del Evangelio, Jesús es Dios, reconociendo su divinidad. Se hizo hombre, verdadero Dios, reconociendo su humanidad. Vino a este mundo, vivió sin pecado, reconociendo su santidad. Murió en la cruz, venció a la muerte, fue ascendido hasta el cielo y está intercediendo con nosotros y se regresará por la iglesia. Si tú crees eso, tienes vida eterna. Ese es el Evangelio. No hay más adorno para el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio. El corazón de esto es Cristo. Debemos conocer a Cristo. Llegando a la cruz, Jesús mostró que no hay nada en el amor de Dios que no esté dispuesto a asumir por la humanidad, que no tiene límite su amor literalmente para nosotros. Eso es precisamente lo que Jesús hizo. Cumplió su cometido, hizo llegar a la humanidad el amor de Dios. Por Jesús podemos conocer un poco más de la gloria invisible que posee nuestro Padre Celestial. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y algunos creen en la unicidad de Dios, que a veces que es una sola persona, pero a veces se presenta como hijo, que a veces se presenta como papá y que a veces se presenta como espíritu, pero es uno solo. No, hermano mío. 3 personas diferentes, un solo Dios. No se olvide nunca de eso.
Así que cuando Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no está diciendo que es la misma persona, está diciendo que las características propias que Cristo tiene son las características naturales que el Padre tiene. Misma naturaleza, misma gloria, misma santidad, mismo orden. Para Él, aquello supuso la cruz, y la cruz fue su gloria porque acabó la obra que el Padre le había encargado, consiguiendo que los hombres y las mujeres ya no pongan dudas sobre el amor de Dios. ¿Usted tiene alguna duda sobre el amor de Dios? ¿Tiene duda? Qué tibia su fe. Bueno, sigo. Si está acá, no se asuste, no se ponga malo, no ponga cara de enojado. Si está acá es porque usted cree esto, ¿verdad? Amén. Otra cuestión. ¿Cómo glorificó la cruz al Padre? ¿Quién mató a Jesús? ¿Rocío? ¿Quién mató a Jesús? ¿Natalia? ¿No fueron los romanos? Pero Dios lo permitió, el Padre lo permitió. Sí, la policía se hizo mucho, miró para allá, robaron el banco ese, pero miró para allá, él lo permitió, pero no fueron ellos los que robaron el banco. Mi vida, yo la pongo de mí mismo. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Quién mató a Cristo? Nadie. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Él pagó el precio. ¿Me buscan este texto, por favor? Yo de mí mismo pongo y la vuelvo a tomar. Ahí, googleelo ahí de una. Cristo murió voluntariamente por nosotros. Claro, ¿qué hizo Él al entregarse por nosotros? Pagó una deuda que usted y yo teníamos con el Padre. ¿Dónde observó el pecado mío el Padre? Se lo vio en Cristo, y Él le encargó toda su santa y justa ira sobre Él. Pero Él se puso voluntariamente allí. Él se puso voluntariamente allí llevando mi pecado. A ver. Nadie puede quitarme la vida sino que yo. ¿Cómo? Nadie puede quitarme la vida. Para, ¿cómo? Quiero que repita la frase. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Qué? ¿Quién se la quita? Nadie. Yo la pongo porque quiero y la tomo cuando quiero. ¿Quién mató a Cristo? Cambiamos el chip. Bien ahí. ¿Cómo glorifica la cruz al Padre? Pregunto, no la tengo acá, pero la tengo aquí. ¿Hizo sufrir la cruz de Cristo al Padre? A pesar que el Padre estaba cobrando el precio que su santidad demandaba por el pecado que Cristo tenía encima. ¿Hizo sufrir la cruz al Padre, o el Padre sintió placer de descargar toda su santa ira durante largas 3 horas sobre él? Sí, lo hizo sufrir. ¿Sí qué? Sí, lo hizo sufrir. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Porque es el precio que pagó por haber dado a su hijo para salvar nuestros pecados. ¿Y dónde dice eso? Pero fue voluntad del Padre. Sí. Por ende fue algo que... Yo cuando era chico, mis niños, y les corregía así, diciendo, no seas, ¿cómo es que decía la Noelí? ¿Te calmas? ¿Te calmas? ¿Te calmas? ¿No? Cuando yo los corregía y los corregía, eran mis hijos, yo los corregía, pero yo sabía que estaba haciendo bien.
No le voy a dar la respuesta todavía, pero la idea mía es que usted empiece a pensar en estas cosas, porque este segmento de hoy está lleno de cosas que nosotros no salimos pensar. Padre, quiero que vivir la gloria que vivimos antes que el mundo existiera. ¿Cómo era esa gloria? ¿Nunca se preguntó cómo habrá sido esa gloria? Y te dice más, en el texto más abajo dice, Señor, yo quiero que ellos vean, conozcan la gloria en la cual yo vivía contigo. Yo quiero que ellos la vean. O sea, usted va a estar allá en la presencia del Señor, disfrutando de esa misma gloria que Él vivía con el Padre antes. Para eso murió Cristo por nosotros. Para llevarnos al cielo, a mostrarnos eso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para usted. ¿Cómo era la gloria preexistente de Cristo? ¿Cómo glorificó la cruz al Padre, al Dios Padre? La única forma de glorificar a Dios es obedecer. Esto era para Cristo. Ahora, le leo para nosotros. Levante la mano los que adoramos a Dios. Levante, a ver, quiero ver las manos levantadas. Ah, ya. La única manera que Cristo tenía de glorificar a Dios era obedecerle. Amén. Ahora para la iglesia. La única manera que tiene usted de glorificar a Dios es obedeciendo. La única forma de glorificar a Dios es obedecerle. No. Si usted quiere de verdad que su alabanza, que su gloria, si usted quiere de verdad dormir en paz y levantarse en paz a la mañana, tenemos que procurar entender esta verdad. La única manera de glorificar a Dios es obedecer. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No quiero que me digas, Señor, si no me da bolilla lo que yo te digo. No me digas, Señor, porque si yo fuese tu Señor, haría lo que yo te digo que haga. Una paráfrasis mía esa. Un niño honra a sus padres cuando los obedece. Voy a leer el término en textos reales, ¿está bien? Antes los niños honraban a sus padres cuando lo obedecían. No, hoy no es malo, ¿se dan cuenta? Un niño honra a sus padres cuando los obedece. Un ciudadano contribuye a la gloria de su país cuando obedece las leyes establecidas. Un estudiante honra a su profesor cuando sigue y pone por obra las prácticas enseñadas. Jesús dio honor y gloria a su Padre con su perfecta obediencia. La historia evangélica deja muy en claro que Jesús pudo evitar la cruz. Por ejemplo, humanamente hablando, podría haber vuelto la espalda y no haber ido a Jerusalén. Cuando usted lee, pues, vamos a ir a Jerusalén, pero Señor, ¿cómo vas para allá? Ayer te querían matar y vos querés ir de vuelta para allá. ¿Quién pensó de nosotros? ¿Y si Jesús no hubiera ido a Jerusalén? No lo hubieran tomado preso, no hubiera sido la cena, no lo hubieran tomado preso, no lo hubieran crucificado. Él fue a Jerusalén sabiendo lo que iba, porque 6 meses antes les empezó a decir a los discípulos, muchachos, pongan atención, el Hijo del Hombre va a ser puesto en las manos de los impíos. 6 meses antes le empezó a anunciar lo que esto pasaría. Humanamente hablando, podría haber vuelto la espalda y no haber ido a Jerusalén. Cuando vemos a Jesús en sus últimos días en la tierra, lo menos que podemos hacer es decir lo siguiente. Fíjate cómo amaba a Dios. Fíjate a qué extremo lo llevó su obediencia. Glorificó a Dios en la cruz, obedeciéndole la perfecta obediencia de su amor perfecto.
¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Honrar a su padre en obediencia lo llevó a la muerte. Pero hermano, no era un revoltoso más que murió. Estamos hablando que murió el autor, el creador de la vida. El que inventó la vida, ese murió. Por nosotros. El creador de la vida murió por nosotros. Tengo un librito que habla sobre la soledad de Dios. Dios estaba solo. ¿Por qué está solo? Si usted vive con su mamá y con su papá toda la vida, ¿cuándo estuvo solo? El Padre, una persona. El Hijo, otra persona. Y el Espíritu Santo, otra persona. 3 personas distintas. Diferentes la una de la otra. Que lo unen algunos rasgos que son comunes. La santidad, la gloria, la eternidad. Pero son 3 personas diferentes. ¿Sabía que los dones, por ejemplo, abro un paréntesis, los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, algunos los dio el Padre, otros los dio el Hijo y otros los dio el Espíritu de Dios? No es que dijeron, bueno, ¿cuánto hay? 21, bueno, vos entregas 3, vos entregas 3. No. Ellos en su determinación personal dijeron, yo no le voy a dar, ¿sabes qué, Padre? Le voy a dar 10 dones a Natalia. Wow. Está bien, ya reclamó la nada. 5 nomás, ya. 5 dones a Natalia. No es como que dijo, wow, se lo dio todo. O sea, no es que le preguntó al papá y al espíritu. Determinaciones personales. ¿El Espíritu Santo es una persona? Amén. Hoy voy a llegar agotado a mi casa vieja. ¿Por qué es una persona? ¿Por qué usted es una persona? No es porque usted es humana y vive en este mundo. ¿Por qué usted es una persona? Porque es independiente. ¿Eh? Porque es independiente, individual. No entiendo. Porque es independiente, no es que existe en sí. Usted es una persona porque usted tiene personalidad. Una persona está caracterizada porque tiene personalidad propia. Las personalidades nuestras son todas distintas. El Espíritu Santo es una persona y tiene su propia personalidad. Cristo tiene su propia personalidad y el Padre tiene su propia personalidad. Que lo unen características propias y maravillosas, repito, la santidad, la gloria, etc. Pero cada uno de ellos tiene su forma propia. Jesús le pidió a Dios que lo glorificara y que se glorificara a Él también. La cruz no era el final. Había que seguirle la resurrección, que serviría de vindicación para Jesús y todo lo que había hecho. Fue la demostración de que aunque la humanidad le hiciera lo peor, Jesús no sería derrotado, sino que saldría vencedor y victorioso. Amén. Fue como si Dios señalara a la cruz y dijera, esto fue lo que la humanidad le hizo a mi hijo. ¿Se da cuenta en quién está poniendo aquí la culpabilidad de la muerte de Cristo el Padre? En la humanidad. Porque si no hubiera sido por tus pecados y los míos, Él no tiene necesidad de morir, pues. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Fue como si señalara la cruz y dijera, eso fue lo que la humanidad le hizo a mi hijo. Y luego señalara la resurrección y dijera, y eso fue lo que yo le hice a mi hijo. Amén. La humanidad tuvo la culpa de matarlo. Yo le di nuevamente vida.
La cruz era lo peor que la humanidad podía hacerle a Jesús, pero ni aún así, aún así Él la conquistó. La gloria de la resurrección borra la vergüenza de la cruz. No solamente la vergüenza de morir crucificado, que era la peor de las muertes. Por respeto, los artistas de todo el tiempo han puesto a Cristo crucificado allí con un taparrabo. Pero lo cierto es que todos los crucificados, inclusive nuestro Dios, eran crucificados totalmente desnudos. Totalmente desnudos. Para Jesús la cruz era el camino de vuelta. Glorifícame, oró, con la gloria que tuve antes que el mundo existiera. Juan capítulo 17, versículo 5. Esta es una petición de Jesús el Padre en una oración sacerdotal. Analicemos un poquito el texto. El contexto de la situación: Jesús está a punto de ser entregado para ser crucificado y luego resucitado. ¿Qué significa esto? La preexistencia. Escuche, ponga atención. Jesús afirma su preexistencia antes de la creación del mundo, lo que implica su divinidad y eternidad. ¿Está conmigo? Va entendiendo. Si usted no entiende, me levanta el dedo y yo le explico de vuelta. Es importante que entienda esto. Estamos en Juan 17:5, ¿no? Glorifícame, oró Jesús, por la gloria que tuve antes que el mundo empezara. Allí estamos. ¿Se entiende? Ese es el versículo cual vamos a tratar de explicar ahora. Esta es una petición de Jesús al Padre en una oración sacerdotal. Analicemos un poquito el texto. El contexto es que Jesús está a punto de ser entregado para ser crucificado y luego resucitado. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba? La preexistencia. Jesús afirma su preexistencia antes de la creación del mundo, lo que implica su divinidad y eternidad. O sea, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo existiera. O sea, Él era glorioso antes que hubiera nada. Él estaba lleno de gloria antes que nada existiera, ni ángeles, ni cielo, ni tierra, ni diablo, ni humano, nada. Antes, allá, cuando estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí eran gloriosos en sí mismos. ¿Qué necesidad de crear? ¿Qué necesidad de crear a Luis para que le dé? ¿Qué necesidad, no? ¿Qué necesidad de criar a Luis para que Luis le haga salir canas blancas al pobre Dios? Desobediencia, ingratitud, moroso para orar y apurado para orar siempre, ¿no? Y sin embargo, como le decía recién, cuando pensó en mí, vaya a saber usted cuándo allá, en la eternidad pasada, pensó en mí. Desde ese día hasta la eternidad, me amará con amor eterno. ¿Y sabe por qué yo se lo digo así? Porque usted tiene que decir así, porque usted tiene que orar así, porque usted se tiene que identificar a sí mismo así, porque esto es lo que la Escritura enseña. Tiene que apropiarse por fe de las declaraciones teológicas y bíblicas que la Biblia te regala. Jesús afirma su preexistencia antes de la creación del mundo, lo que implica su divinidad y eternidad. Número 2. Había una gloria original, la gloria de antes. La que allá estaba allá, que allá era glorioso, esa. La gloria que Jesús pide, está diciendo, quiero que me glorifique como la gloria que teníamos antes, o sea, la original, ¿me entiendes? La gloria que Jesús pide es la que tenía antes de la encarnación. Es decir, la gloria en su estado preexistente como Dios. Tercero, la glorificación.
La petición de Jesús es que sea glorificado con esa gloria original, lo que implica su exaltación y reconocimiento como Dios eterno. Usted dígame si en esta escalada de información sobre Cristo no le estoy dando como una radiografía de la gloria de este Dios. ¿Se da cuenta cómo es Cristo? ¿Qué implicaciones teológicas podemos encontrar si queremos hablar de estas declaraciones como la preexistencia de la gloria de Dios? Veamos. Nombremos algunas. Divinidad de Jesús. Este texto afirma la divinidad de Jesús. No se olvide, si usted quiere tener salvación, usted tiene que reconocer la divinidad de Cristo. ¿Sabe dónde los testigos de Jehová pierden su salvación? Cuando ellos no reconocen que Jesucristo es Dios. Cuando no conocen la divinidad de Cristo, ellos van al infierno. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Es importantísimo que usted tenga claro lo que yo le diagramé hace pocos minutos. Si usted reconoce que Cristo es Dios, reconoce su Dios. Es necesario que usted reconozca la humanidad de Cristo. Es necesario que usted reconozca su santidad. ¿Se entiende? El texto afirma que la divinidad de Jesús, ya que pide ser glorificado con la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Número 3, la exaltación. Número 2, la preexistencia de Jesús. La preexistencia de Jesús antes de la creación del mundo es un tema fundamental en la teología cristiana. O sea, es un tema fundamental dentro de lo que usted debe conocer de Dios. Es fundamental que usted conozca de la preexistencia de Dios, porque tu Redentor es Dios antes que todo existiera. No tiene principio ni fin. Número 3, la exaltación de Jesús. La petición de Jesús implica su exaltación y reconocimiento como Dios, lo que se cumplió en su resurrección y ascensión. 4. Este versículo también nos muestra la relación que había entre Padre e Hijo. El texto destaca la relación íntima que tenía el Padre y el Hijo, ya que Jesús pide ser glorificado por el mismísimo Padre. ¿No? Padre, glorifícame tú. No querían ángeles, ni ancianos, ni serafines, no, yo quiero que me glorifique mi papá. ¿Usted puede pedir eso? ¿Nunca pensó si usted puede pedir ser glorificado por el Padre? ¿Se da cuenta que usted no piensa? Y yo quiero que empiece a pensar de aquí para adelante en cosas así. ¿Cuánta diferencia hay entre usted y Cristo? Una eternidad, ¿no es cierto? Pero, ¿para dónde lo llevo? ¿Qué tan distintos seremos con el Señor? Dice que seremos como Él, una vez glorificados. No solo Él, dice que seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que es un coheredero? Que usted va a heredar lo mismo que Él. Ahí estaba. Usted sabe que yo no puedo venir sin afectarme a la... Mi hijo me ha querido hacer una apuesta, le digo, te apuesto que un día de esto no vas a la iglesia sin afectarte. Porque le dije a la Noelí, así como, ¿por qué esos pelos, suegro? ¿Por qué esos pelos, suegro? No me afecto más, voy a ir así a la iglesia a predicar. Ahí salió la apuesta. Te apuesto que vos no vas a hacer, te juego lo que escribí. Dale, voy a ir así a predicar. Dale. La chinarita nomás así. Y no puedo. Así que no aposté nada porque era obvio que iba a pasar. Escuchaba allí, vio eso, me afeitaba y pasó ahí un... de esos cortitos que hay de la doctora Polo. Casi te
¿No? No me diga que no la conoce la foto. Reclamando un hombre que había una herencia, que una casa en Los Ángeles que tenían, pertenecía a 3 dueños. El marido y los 2 hijos. Se había muerto la señora, se había muerto y había dejado la herencia ahí para ella. Y ella dijo, y la actual mujer, la dueña era la mamá, el papá del hombre. Había dejado la herencia para el hijo y los nietos. Y la señora se buscó otro marido, se instaló en la casa y dijo que la casa era para ella. Porque ya lo había criado, le había dado comida cuando era chico, esto, así que ahora se arregle todo. Así de amorosa era. Bueno. Y ella decía, acá dice que este señor y los 2 hijos son coherederos de esta casa. Eso significa que son tan dueños como el dueño. Nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, tan dueños como el dueño. ¿Nunca escarbó ese texto? Hágalo. Haga cuenta que la Biblia es suya, escárbele y búsquele qué significan las palabras y todo eso. Porque usted será heredera de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Usted tiene esa autoridad, usted tiene esa bendición. Amén. ¿Acaso usted no ha hecho obediente? Levante la mano a los obedientes. Ninguno. Estoy bien grande, hermano. Ninguno, por lo menos. Levante la mano a los obedientes. Bien, hermano. Pastora, levanta la mano. Ay, no. Usted debería haberme dicho, si yo estuviera sentado en esa banca, yo le diría, pero ¿en qué está pensando, pastor? Hace falta preguntar eso. La Biblia dice que usted tiene que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe, ni los ladrones no minan ni hurtan. ¿Ya? O sea que usted tiene tesoritos en los cielos, si obedece ese texto. Ahora, usted tiene allí 2 monedas guardadas, o 2 mufacos, no sé lo que usted quiera, pero ahí tiene usted un montículo. Pero ¿cuántos más te dará el Dios del cielo? ¿Qué es lo que...? Porque usted va a vivir en algún lado. Si no, ¿para qué la Nueva Jerusalén si usted no va a vivir en ningún lado? Si voy pues a preparar lugar, voy pues a preparar pieza, cucha, lo que quiera, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, Cristo no vive en una, ¿no? Vosotros también estaréis. Iré, volveré y tomaré de mí mismo. Él va a preparar lugar para ustedes. O sea, que usted va a tener allí una propiedad donde usted va a vivir con Dios. O sea, Dios tiene riquezas preparadas para ti. Claramente no estamos yendo al cielo por esas riquezas celestiales. ¿Cuál es la primera razón de ir al cielo? Ya sé, para ir al infierno. Eso es circunstancial, no es la razón por la cual nosotros somos cristianos. La primera razón de ir al cielo es no ir al infierno. ¡No! La primera razón es poder conocer a Cristo, amarlo a Él porque Él nos amó primero. Porque Él tiene planes maravillosos de redención para nosotros. Porque Él tiene cosas preparadas para demostrarte la gloria de la cual Él vivía, por ejemplo, antes. ¿No te gustaría conocer las estructuras del cielo? ¿Cómo se existen y se mueven y trabajan? ¿Cuál es el límite de los ángeles? ¿Para qué sirve uno y para qué sirve otro? Esos ángeles van a servir a la iglesia cuando estemos allá. No. Usted si quiere ser buen cristiano tiene que ser chusma.
bíblico. Ah. ¿Se entiende? Usted tiene que ser curioso para poder conocer los secretos que Dios tiene preparados para ustedes. El único problema es que para eso tiene que leer. La exaltación de Jesús le pide a Jesús implica la exaltación y el reconocimiento como Dios, lo que se cumplió en la resurrección y la ascensión. Esa relación con el Padre, este texto destaca la relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo, ya que Jesús pide ser glorificado por el mismísimo Padre. En resumen, aquí tenemos una afirmación de la divinidad preexistencia de Dios y exaltación de Jesús y destaca la relación íntima que tenemos con el Papá. En un cortísimo versículo, el versículo 5 de Juan 17. Pero sí, Jesús vino de Dios y volvió a Dios. La empresa gloriosa ante su venida y su vuelta culminó en la cruz. Para él, por tanto, la cruz era la puerta de entrada a aquella gloria. Y si hubiera rehusado pasar por ella, si él no hubiese querido ir a la cruz, ¿qué hubiese pasado con Cristo? Y si hubiese fallado en la cruz, ¿qué hubiese pasado con Cristo? ¿Jesús pudo haber pecado? ¿Para qué Dios va a permitir que el diablo lo tiente si él no podría haber pecado? Era verdadero hombre. Y si hubiera rehusado pasar por ella, ¿cómo habría vuelto a la gloria? Y si hubiera fallado en la cruz, ¿cómo hubiese vuelto a la gloria? ¿Habría habido una gloria para volver? No había gloria a dónde volver. Para Jesús la cruz fue su vuelta a Dios. Padre, consumado es. Todo lo que me pediste que hiciese está hecho. En la oración sacerdotal de Juan 16 le había dicho, Padre, la obra que tú me diste que hiciera ya está hecha. Te he dado a conocer a los hombres. Ahora glorifícame a mí y glorifícate también tú. ¿Cómo era esa gloria preexistente a la cual Cristo pide al Padre volver y disfrutar de ella? Nos quedan 6 minutos. Escuche, por favor, atención. Alcance de esta gloria. Me interesaba mucho que usted se lleve un poquitito sobre el alcance de la gloria preexistente de Dios, antes que todo esto pasara. La gloria preexistente de Cristo antes de su encarnación se refiere a la gloria y al estado de divinidad que Jesús poseía antes de convertirse en hombre. Veamos algunos detalles de esta gloria. Primero, la eternidad. Jesús existía sin principio ni fin. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y Hebreos 13, 8. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿No? Eternidad. Segundo, divinidad. Cristo tiene divinidad. Era plenamente Dios, con la misma naturaleza y atributos que el Padre y que el Espíritu Santo. Usted no tiene idea cuántos evangélicos creen que Jesucristo nació de María en Belén. Usted no tiene idea cuántos evangélicos hay que viven todos los días con esa creencia. Es importante que entendamos que Jesucristo es eterno, no tiene principio ni fin. Es Dios. Divinidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigo. 3. Gloria inherente. Gloria inherente. Poseía una gloria inherente como Dios, que no
dependía de su encarnación. Si Él nunca se hubiese encarnado, sería tan gloriosa como lo ha sido toda la existencia. Juan capítulo 17, versículo 5, que es lo que estábamos hablando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. 4. Gloria preexistente de este Señor, relación con el Padre. Tenía una relación íntima y eterna con su Padre, como hijo. Juan capítulo 1, versículo 2 y Juan 17, 5. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuvimos contigo antes que el mundo fuese. Cristo, en su preexistencia, participó de la creación. Participó en la creación del universo con su Padre. Juan capítulo 1, versículo 3 y Colosenses 1, 16. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 1, 16 de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está ahí. Sustentación del universo. Sustentaba y mantenía el universo con su poder. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando? Sustenta todo lo creado con su poder. Él es el que gobierna todas las cosas. Él lo creó todo y Él es el que lo mantiene. No es que hizo un relojito, le dio la cuerda y lo dejó que se arreglara para allá. Lo sustenta. Todo lo que Dios crea, lo sustenta. Amén. ¿Qué lo creó usted? Dios. Entonces lo sustenta, lo mantiene, lo cuida y lo cuidará eternamente. Tan así que mató a su hijo por usted. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, lo sustenta con su poder. Sustentaba y mantenía el universo con su poder. Hebreos 1:3. El cual, ponga atención, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él habla y las cosas funcionan. Él habla y las cosas se hacen. Él habla y las cosas se terminan. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 7. Gloria manifiesta. Su gloria estaba manifiesta en los cielos antes de su encarnación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Alcances de esa gloria lo vamos a tener que ver en la próxima si usted viene, porque nos tenemos que ir.